Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvidemos suscribirnos mientras miramos. Además, únete a nosotros con un emoji en los comentarios. Alil notó que Zeynep temblaba de miedo. Alil dice que Bülent ya no podrá hacerte daño. Zeynep tropieza. Alil le dice a Zeynep que descanse. Mientras tanto, Eren llama a Songül. Dice que no pudo localizar a Alil. Él pregunta: ¿vendrás a la invitación? Songül: no podremos atender la invitación. Dice que le pregunten a Alil el motivo. Cuelga el teléfono. Songül se dice a sí misma: todos estos años cría a Alil con el fuego de la venganza. Dice que Zeynep no puede venir y recuperarme lo que le robé al pueblo de Aslan. Zeynep piensa en lo que pasó. También lo comparte con Alil. Dice que no quiero molestar a mi familia. Dice que me necesitan. Alil dice que no pienses en el pasado. Zeynep dice que no puedo dejar de pensar en ello. Luego agradece a Alil. No tenías que traerme aquí. Dice que lamento haberte hecho perder tu trabajo. Alil pregunta: ¿aún no has aprendido que no haré nada que no quiera? Zeynep dice que no te molestaré más. Alil dice que si estás bien, vámonos. Asu y Kanan hablan de Songül en la cocina. Cuenta cómo estaba mirando a Alil y Zeynep. Songül llega a la cocina. Le dice que llame a Merve y Tulayam. Dice que hay mucho trabajo por hacer. Mientras Alil regresa a casa con Zeynep, le pide a Zeynep sus gafas. Las manos se encuentran una vez más. Ahora se dan cuenta de que empiezan a sentirse atraídos el uno por el otro. Suna habla con Yusuf. Él le dice que deje Gunce. Se da cuenta de que ama a Gunce. Cuando regresa a casa, sufre un ataque de nervios. Alil mira furtivamente a Zeynep por el camino. Luego le ofrece jugo de frutas a Zeynep. Le dice que beba. Dice que bébelo y te mejorarás. Aunque a Zeynep le sorprende este interés, le agradece. Su voz interior comienza a hablar. Dice que nunca podré entenderte. Songül quiere mantener ocupadas a Tulay y Merve en la mansión. Songül dice que todos se ponen a trabajar cuando llegan. Le dice a Merve que limpie el baño y a Tulayam que limpie la habitación a fondo. Cuando salí del coche le pedí tiempo a Zeynep. Alil dice gracias por todo. Alil dice que no es necesario. Dice que lo hice para compensar mi propio error. Zeynep dice gracias de todos modos. Luego dice: si me permites, me gustaría descansar. Alil dice que está bien. Dice que descanses hasta que te mejores. Songül Zumrud quiere enviar a la abuela al bosque. Entonces dice que no podrá encontrar su dirección. Mientras tanto, llega Zeynep. Zumrud habla con la abuela. Selma también llega a la puerta. Zeynep Alil ve y dice que me confundió. Dice que hoy estaba muy interesado. Dice que me ayudó mucho. Selma dice que se sentía responsable. Zeynep: tienes razón. Dice que dijo algo similar. Songül escucha todas las conversaciones. Desea que así sea. Alil empezó a enamorarse de ti, dice Zeynep Aslan. Alil siempre tiene a Zeynep en mente. Lo que vivió frente al hospital nunca abandonará su mente. Mientras tanto, Eren llega a la sala de estudio. Mientras tanto, entra Cemil. Dice que tomó el medicamento. Alil le dice que lo tome. Eren pregunta: ¿lo llevaste al hospital? Alil responde que sí. Llegaría tarde a su cita. Después de todo, dice: soy responsable de lo ocurrido. Eren dice que tu ira hacia esta chica está dando paso a la compasión. Alil dice que su ira no ha desaparecido. Songül va a su habitación. Está muy enojado porque no puede realizar sus planes para Zumrud. Echa a la señora Tulay de su habitación. Gulan llega a la sala de estudio. Preparó café para Alil y para él.
Cuando Gulam ve su cercanía con Zeynep, dice que el verdadero Halil ha vuelto. Estas palabras de Gulam perturban mucho a Halil. Dice que tenía trabajo que hacer. Sale de la habitación. La señora Tulay y su familia están a punto de sentarse a la mesa. Cemil llega a la puerta. Trajeron comida de la mansión. Selma dice que aparentemente la comida vendrá aquí hasta que te mejores. Mientras todos estaban sentados a la mesa, la señora Tulay estaba en problemas. Luego dice, no entiendo este interés. ¿Cuál es el punto? Halil Aziz acude al maestro. Este es obviamente el maestro de esta serie. Aziz, escuché que vendrías. Dice que al menos, ¿te vengaste? Hice que mi madre y mi padre pagaran por lo que les hicieron. Dice que los destruí. Entonces el tío Aziz pregunta por qué la sombra en su rostro. Halil no puede responder. Tark le dice a Gulam que tiene una reunión de negocios. Gulam dice, déjame ir contigo. Él dice, yo también iré a las aguas termales. Tark suspira y dice que está bien, mi esposa. El tío Aziz le dice a Halil que un cálido aliento ha entrado en su corazón. Aunque Halil no quiera admitirlo, tío Aziz, no ves el enfado que tenías hace años. Dice que el telón está abierto. Halil dice que me iré ahora. Querido tío, una persona huye de todos, pero no puede escapar de sí misma. Él dice, veamos cuando verás esto. Songul quiere probar suerte una vez más. Songul Zumrud está decidida a deshacerse de su abuela. Por eso dirá que esta noche es su último día en la mansión. Gunce se prepara para Yusuf. Todos irán a trabajar después de acostarse. Gunce le preparó algo de comer por la noche. Halil Aziz recuerda las palabras de su tío. Se enoja cuando ve a Zeynep por la noche. Él dice, ¿qué estás haciendo? ¿No descansarás? Zeynep, gracias por pensar en mí. Dice que salió a recoger verduras del huerto. Pero tu hermana dice que ella lo compró. Halil dice que te mejores pronto y que vuelvas a trabajar. Luego entra. Piensa en lo que pasó en su estudio. Las palabras del tío Aziz nunca abandonarán tu mente. Sus palabras por un lado y la mente de Zeynep por el otro están completamente confundidas. En la habitación del hospital de Halil, también le viene a la mente el aferramiento de Zeynep a la vida. Entonces todos, incluidas las palabras de Eren y su hermana, dijeron las mismas cosas. Ya no puede quedarse en la habitación. Sale de la habitación inmediatamente. Cuando Yusuf sale de la casa, Hakan comienza a sospechar. El diario le pregunta por qué no puede salir a buscar a su familia, por lo que envía a Yusuf. Él los sigue. Al darse cuenta de esto, Gunce los sigue. Mientras Halil cuida las dagas de su padre, llega Songul. Dice que quiere que Zeynep reciba el tratamiento que se merece. Él le dice que haga el trabajo afuera. Halil dice que sé lo que tengo que hacer. No me digas qué hacer. Por otro lado, Zeynep también piensa en Halil. Recuerda lo que hizo. Su comportamiento de ida y vuelta lo confunde. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Es un tirano o alguien cuyo corazón está lleno de misericordia? Yusuf dice que no vuelvas a molestar a Gunce. ¿Qué eres después? Le da un puñetazo. Hakan hiere a Yusuf. Zeynep llega a Halil. Dice que puede empezar a trabajar a partir de mañana. Halil dice que si te sientes preparado, empieza. Zeynep dice que no soy tu enemigo. Halil dice que sé quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Dice que empaques tus cosas, que te vas de aquí a partir de mañana. Zeynep está sorprendida por lo sucedido. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.